Durante años el Pozo de Jacob ha hipnotizado con su belleza mientras ocultaba secretos oscuros y peligrosos debajo. Este sitio cautivador, pero traicionero, ha desconcertado a los exploradores durante mucho tiempo, pero los drones submarinos finalmente están descubriendo lo que yace bajo la superficie. Lo que descubrieron no es solo escalofriante, sino potencialmente mortal. Las profundidades, una vez ocultas, ahora están revelando la verdad, y es más inquietante de lo que nadie esperaba. Prepárate mientras nos sumergimos en los misterios del Pozo de Jacob y revelamos el metraje inquietante capturado bajo su superficie. Bienvenidos. En este canal exploramos los lugares más peligrosos y misteriosos del planeta, donde la belleza natural esconde peligros mortales y secretos que han permanecido enterrados durante décadas. Si te apasiona descubrir las historias reales de exploración extrema, los accidentes que cambiaron para siempre estos lugares y las tecnologías que finalmente están revelando lo que yace oculto bajo la superficie, te invitamos a suscribirte. Ahora, continuemos. Un dron submarino entró al Pozo de Jacob, en el corazón de Texas Hill Country. Cerca del tranquilo pueblo de Wimberley se encuentra un manantial natural conocido como el Pozo de Jacob. Las últimas tormentas a través del condado de Hayes están trayendo vida de vuelta a uno de los pozos de agua más populares del condado, el Pozo de Jacob. A primera vista aparece como una hermosa piscina clara e invitante situada entre rocas de piedra caliza. Pero bajo su superficie hay un sistema de cuevas submarinas que ha cobrado vidas durante décadas. En un esfuerzo por explorar las profundidades del pozo sin arriesgar vidas humanas, los investigadores desplegaron un dron submarino equipado con cámaras de alta resolución y luces. Mientras el dron descendía, capturó imágenes de las formaciones de la cueva y la calma vista en el mundo submarino. Las imágenes revelaron corredores estrechos, pisos cubiertos de sedimento y cámaras que parecían extenderse infinitamente en la oscuridad. En algunas áreas, el dron encontró restos de inmersiones pasadas, equipo abandonado y objetos personales dejados por buceadores que nunca regresaron. Pero fue lo que el dron capturó en las cámaras más profundas lo que aterrorizó al mundo entero. Simple pero extremadamente peligroso. Sombras a través de la pantalla y movimientos inexplicables sugirieron la presencia de algo o alguien en la oscuridad. El metraje fue perturbador, planteando preguntas sobre lo que realmente yace bajo la superficie del Pozo de Jacob. En una mañana calmada, un equipo de geólogos planeó mapear el sistema de cuevas profundas dentro del Pozo de Jacob. Querían explorar las partes que ningún humano había alcanzado de manera segura. Debido a que el pozo tenía una terrible historia de pérdidas, el equipo decidió que era demasiado peligroso para que la gente se sumergiera. En cambio, eligieron enviar un dron al agua. Esta máquina llamada Explorer fue construida con cámaras especiales y tecnología inteligente que le ayudaba a moverse a través de espacios estrechos sin quedar atascado. Mike Garfield era la persona que controlaba el Explorer. Había pasado muchos años trabajando con drones y sabía exactamente cómo manejar situaciones complicadas. En ese día fatídico, un pequeño grupo de lugareños curiosos y periodistas se reunió para ver la misión mientras Mike bajaba suavemente el dron al agua clara. Casi inmediatamente, la cámara del dron mostró el hermoso agua clara dentro del Pozo de Jacob. Mike hábilmente movió el Explorer más y más profundo. Las paredes del pozo estaban hechas de roca y se curvaban alrededor del estrecho camino de agua. La luz desde arriba se desvaneció rápidamente y pronto el dron entró en la primera cámara a aproximadamente 9 metros de profundidad. Mike guió el dron de lado hacia la segunda cámara, que se inclinaba hacia abajo y se extendía adelante. Luego vino el canal de nacimiento, un túnel estrecho que se había ganado una mala reputación. El pasaje era tan estrecho y lleno de grava suelta que incluso un pequeño error podría causar que las rocas cayeran y atraparan algo adentro. Mike cuidadosamente ralentizó el descenso del Explorer, usando las luces del dron para revelar la pendiente de grava adelante. Después de pasar el canal de nacimiento, Explorer alcanzó la tercera cámara. Este espacio era más amplio, con grandes formaciones rocosas y espacio para moverse más libremente. El dron se detuvo mientras Mike y el equipo escaneaban el área.
La cámara parecía tranquila e intacta, como si esperara silenciosamente contar su historia. Entonces, Mike apuntó el dron hacia el túnel que conducía a la cuarta cámara. La cuarta cámara era la parte más temida del pozo de Jacob. Mientras Explorer se movía hacia el túnel, el equipo sintió un silencio pesado. Las luces del dron brillaron en la oscuridad, mostrando el camino estrecho y rocoso adelante. Las paredes parecían cerrarse mientras el dron se movía cuidadosamente hacia adelante, evitando rocas sueltas. De repente, la cámara del Explorer captó algo brillando en la luz tenue. Mike se detuvo y acercó la imagen. Era una pieza de equipo de buceo antiguo dejado por alguien que había entrado al pozo hace mucho tiempo. Este descubrimiento fue impactante, ya que recordó a todos los peligros debajo. El dron continuó lentamente más profundo en el túnel. El camino se volvió aún más estrecho, lleno de grava y pequeñas rocas que podían cambiar fácilmente. Cada movimiento tenía que ser preciso. Pronto, Explorer alcanzó un lugar donde el túnel se abría ligeramente. Aparecieron más restos, incluyendo otra pieza de equipo de buceo y un tanque de oxígeno antiguo cubierto de lodo y suciedad. Las paredes del túnel eran lisas y casi brillantes, como si hubieran sido pulidas por agua durante muchos años. Mike, cuidadosamente, guió el Explorer más cerca de una forma oscura en las sombras. A medida que las luces se acercaban, vieron algo impactante: restos de un cuerpo humano atrapado entre las rocas. El buceador llevaba un traje de neopreno rasgado y desgastado, manchado por años bajo el agua. El esqueleto todavía estaba allí, e inmediatamente Mike finalmente rompió el silencio, llamando la atención sobre lo que acababa de encontrar. La noticia impactó a todos los que miraban. Esto ya no era solo una misión para explorar la cueva. Más bien, se había convertido en una búsqueda de una persona perdida. El dron permaneció cerca del cuerpo, iluminando la escena. El equipo del buceador estaba oxidado y cubierto de lodo. En el traje de neopreno, una etiqueta con nombre descolorida apenas era legible. Con algún esfuerzo, las letras entraron en vista. Decía Kent Maulpin. ¿Quién es Kent y cómo entró al pozo? Esto nos lleva a los detalles de uno de los incidentes más famosos que tuvieron lugar en el pozo de Jacob. La experiencia de Kent, la historia de Kent, la inmersión fatal de 1979. El pozo de Jacob tiene una larga historia de fatalidades. Entre las décadas de 1960 y 1980, numerosos buceadores perdieron sus vidas explorando el sistema de cuevas. Muchos eran inexpertos o subestimaron los desafíos y peligros en el diseño complejo del pozo. En la tarde del 9 de septiembre del año 1979, dos jóvenes llamados Kent Maulpin y Mark Brashear tomaron una decisión que cambiaría todo. Kent no era nuevo en el buceo. Lo había hecho muchas veces antes y era conocido por su valentía bajo el agua. Mark, por otro lado, todavía era estudiante en San Jacinto College, ansioso por aprender y experimentar cosas nuevas. Los dos habían formado un vínculo, unidos por su amor compartido por la aventura bajo la superficie. Kent había hablado a menudo sobre el pozo de Jacob, un profundo y misterioso agujero de agua en Wimberley. Estaba fascinado por sus rincones oscuros y el peligro que contenía, especialmente la cuarta cámara que muchos habían evitado. Esta cámara no solo era difícil de alcanzar, sino que también era conocida por cobrar vidas. Aún así, Kent tenía un fuerte deseo de ir donde otros habían fallado. No estaba satisfecho con solo escuchar historias o quedarse en áreas seguras. Quería ver el lugar por sí mismo, sin importar las advertencias. Junto con Mark, Kent se unió a un grupo de buceadores de Pasadena. Acamparon cerca del pozo de Jacob, preparándose para el momento en que finalmente entrarían a las profundidades. Las paredes parecían cerrarse, mientras el dron se movía cuidadosamente hacia adelante, evitando rocas sueltas. De repente, la cámara del Explorer captó algo brillando en la luz tenue. Mike se detuvo y acercó la imagen. Era una pieza de equipo de buceo antiguo dejado por alguien que había entrado al pozo hace mucho tiempo. Este descubrimiento fue impactante, ya que recordó a todos los peligros debajo. El dron continuó lentamente más profundo en el túnel. El camino se volvió aún más estrecho, lleno de grava y pequeñas rocas que podían cambiar fácilmente. Cada movimiento tenía que ser preciso.
Pronto, Explorer alcanzó un lugar donde el túnel se abría ligeramente. Aparecieron más restos, incluyendo otra pieza de equipo de buceo y un tanque de oxígeno antiguo cubierto de lodo y suciedad. Las paredes del túnel eran lisas y casi brillantes, como si hubieran sido pulidas por agua durante muchos años. Mike cuidadosamente guió el Explorer más cerca de una forma oscura en las sombras. A medida que las luces se acercaban, vieron algo impactante: restos de un cuerpo humano atrapado entre las rocas. El buceador llevaba un traje de neopreno rasgado y desgastado, manchado por años bajo el agua. El esqueleto todavía estaba allí, e inmediatamente Mike finalmente rompió el silencio, llamando la atención sobre lo que acababa de encontrar. La noticia impactó a todos los que miraban. Esto ya no era solo una misión para explorar la cueva, más bien se había convertido en una búsqueda de una persona perdida. El dron permaneció cerca del cuerpo, iluminando la escena. El equipo del buceador estaba oxidado y cubierto de lodo. En el traje de neopreno, una etiqueta con nombre descolorida apenas era legible. Con algún esfuerzo, las letras entraron en vista. Decía Kent Maupin. ¿Quién es Kent y cómo entró al pozo? Esto nos lleva a los detalles de uno de los incidentes más famosos que tuvieron lugar en el Pozo de Jacob: la experiencia de Kent, la historia de Kent, la inmersión fatal de 1979. El Pozo de Jacob tiene una larga historia de fatalidades. Entre las décadas de 1960 y 1980, numerosos buceadores perdieron sus vidas explorando el sistema de cuevas. Muchos eran inexpertos o subestimaron los desafíos y peligros en el diseño complejo del pozo. En la tarde del 9 de septiembre del año 1979, dos jóvenes llamados Kent Maupin y Mark Brashear tomaron una decisión que cambiaría todo. Kent no era nuevo en el buceo. Lo había hecho muchas veces antes y era conocido por su valentía bajo el agua. Mark, por otro lado, todavía era estudiante en San Jacinto College, ansioso por aprender y experimentar cosas nuevas. Los dos habían formado un vínculo, unidos por su amor compartido por la aventura bajo la superficie. Kent había hablado a menudo sobre el Pozo de Jacob, un profundo y misterioso agujero de agua en Wimberley. Estaba fascinado por sus rincones oscuros y el peligro que contenía, especialmente la cuarta cámara que muchos habían evitado. Esta cámara no solo era difícil de alcanzar, sino que también era conocida por cobrar vidas. Aún así, Kent tenía un fuerte deseo de ir donde otros habían fallado. No estaba satisfecho con solo escuchar historias o quedarse en áreas seguras. Quería ver el lugar por sí mismo, sin importar las advertencias. Junto con Mark, Kent se unió a un grupo de buceadores de Pasadena. Acamparon cerca del Pozo de Jacob, preparándose para el momento en que finalmente entrarían a las profundidades. Cuando cayó la noche en ese día fatídico, Kent, Mark y algunos otros se pusieron su equipo y entraron al agua. Conocían los riesgos. Aún así, su objetivo era alcanzar la última cámara, la que había asustado a tantos antes que ellos. Pero Kent y Mark se sintieron atraídos por esa cámara. No se trataba solo de aventura para ellos. Se trataba de empujar límites, probarse a sí mismos que podían enfrentar lo desconocido sin tener miedo. En cambio, aparecían enfocados, jalando sus tanques a través del espacio estrecho, yendo más profundo. No llevaban luces extra y no tenían cuerdas de seguridad para guiarlos de regreso. Sus acciones no mostraban signos de planificación para problemas. Simplemente estaban impulsados por la necesidad de seguir adelante. Aquellos que los vieron entrar solo podían esperar y tener esperanza. Después de pasar la tercera parte de la cueva, había una pequeña abertura que conducía a otra sección. Muchas personas que pasaron por esta parte antes nunca regresaron. En esa noche importante, estos jóvenes estaban en la entrada, jalando lentamente sus pesados tanques de aire detrás de ellos mientras avanzaban hacia el pasaje oscuro. Kent cuidadosamente movió su gran tanque de metal hacia atrás a través del espacio estrecho. Mark lo seguía de cerca haciendo lo mismo. Joe observaba en silencio, sintiéndose sorprendido y confundido. Nadie le había dicho que planeaban ir tan lejos. Mark desapareció más profundo en la oscuridad sin mirar atrás. Joe balanceó su luz de buceo de lado a lado, esperando captar la atención de Mark, pero Mark no reaccionó. Sus ojos permanecieron en el tanque mientras lo jalaba más adentro de la sombra. Joe entendió que esto era peligroso.
Kent y Mark usaban tanques de acero con menos aire que el de aluminio de Joe. Como iban más profundo, usarían su aire más rápido. Joe sintió que su aire se estaba acabando y sabía que las cosas eran serias. Golpeó su tanque con su cuchillo para llamar su atención, pero nadie respondió. Perdiendo esperanza, Joe mantuvo su luz brillando en el túnel, esperando que Kent y Mark la vieran y encontraran su camino de salida. Cuando Joe finalmente regresó a la superficie, el agua se había vuelto turbia y poco clara. Esto pudo haber sucedido porque las piedras se deslizaron o los buceadores asustados removieron suciedad. Lo único que realmente escuchas es tu propia respiración. El corazón de Joe se hundió sabiendo que Kent y Mark probablemente se habían ido. Pronto llegó un oficial de policía y le contó a Don Dibble y Paul Bertaglia sobre el incidente. Don, que era un exbuceador de la Marina con el certificado de buceo más alto. Aunque las posibilidades de encontrar a Kent y Mark vivos eran bajas, Don Hall y otros dos del equipo de rescate voluntario decidieron intentar. Agarraron equipo de la tienda de buceo de Don y rápidamente fueron al sitio. Cuando llegaron, encontraron a los otros buceadores que habían escapado. Estos buceadores estaban cansados y conmocionados después de buscar sin éxito. Uno de ellos dijo que vio algo que parecía cuerpos cubiertos por piedras dentro de la cueva. Don miró el profundo y oscuro agujero del pozo. Era de noche y la abertura se veía muy aterradora. Decidió que era más seguro esperar hasta la mañana antes de intentar recuperar los cuerpos. En silencio, Don habló a los buceadores perdidos como si les dijera que esperaran la luz del día. El equipo se preparó cuidadosamente para el día siguiente. Sabían que el pozo era peligroso. Fuertes corrientes de agua, espacios estrechos y piedras sueltas hacían la inmersión difícil. La parte más profunda de la cueva, donde Kent y Mark desaparecieron, era la más peligrosa. Muchas personas que fueron allí no regresaron. Aún así, el equipo estaba listo para enfrentar el riesgo de traer a sus amigos de vuelta. Cuando salió el sol, el agua todavía estaba oscura y calmada. A las 10 de la mañana, el equipo llegó nuevamente al pozo. Dos buceadores comenzaron a mover cuidadosamente la grava en el pasaje estrecho. Usaron pequeñas herramientas llamadas paletas para despejar un camino lo suficientemente grande para pasar. Pero en lugar de hacer las cosas más fáciles, mover la grava empeoró la situación. La suciedad y las piedras se volvieron inestables y más difíciles de manejar. El lecho de grava fatal. El casi desastre de Don Dibble. Don escuchó diferentes opiniones sobre si el rescate era posible. Después de pensarlo, decidió sumergirse en el pozo él mismo. Llevó a un guardabosques llamado Calvin Turner con él para ayuda. Mientras bajaban, dejaron tanques de aire extra a 7,6 y 23 metros por si necesitaban más aire. También pusieron líneas de seguridad para guiarlos de regreso. Una vez en lo profundo, brillaron sus luces hacia el techo de la tercera habitación. Querían estar seguros de que los cuerpos no estaban flotando arriba donde no podían ver. El lugar donde los dos buceadores desaparecidos habían sido vistos por última vez todavía estaba bloqueado por grava y piedras. Don revisó cuánto aire le quedaba. Su medidor mostraba 1.100 libras por pulgada cuadrada. Esto significaba que tenía alrededor de 10 minutos para respirar a esa profundidad. Cuidadosamente empujó su cabeza y hombros hacia la abertura estrecha. Sostuvo la línea de seguridad con una mano y brilló su luz hacia adelante con la otra. Todo lo que vio fueron pequeños pedazos de grava golpeando su máscara mientras el agua fluía rápidamente a través del espacio estrecho. En este punto se descubrió algo impactante: el lecho de grava fatal. Don entendió que traer los cuerpos de vuelta no sería posible a menos que la gruesa capa de grava suelta se despejara primero. Pero antes de que pudiera hacerse algo, sucedió algo terrible. La grava se movió repentinamente y lo atrapó en la entrada del pasaje estrecho. El agua se volvió turbia y Don no podía ver nada. Sus brazos estaban atascados y no podía hacer ruido golpeando su tanque o señalando por ayuda. Mientras luchaba, su respiración se volvió más rápida. Sabía que esto usaría su aire rápidamente y lo hizo. Se estaba quedando sin tiempo y sin aliento. Don comenzó a entender que estaba a punto de desmayarse. A pesar de esto, se mantuvo calmado y decidió que quería morir en silencio. Pensó en cómo se sentiría ahogarse y se preguntó si podría hacer que sucediera más rápido.
Consideró respirar agua o tragarla. Sin embargo, Don no quería entrar en pánico y perder el control. Entonces, en lugar de inhalar, eligió beber el agua. Tomó unas cuantas porciones grandes, se sintió adormecido y aceptó que este era el final. Entonces, algo inesperado sucedió. Su cuerpo reaccionó por sí solo y comenzó a sacudirse. Ese movimiento lo liberó lo suficiente. El agua había llenado su máscara, pero ahora podía ver. Frente a él, Calvin Turner apareció y le ofreció un regulador de repuesto. Don lo agarró y respiró profundamente, agradecido de seguir vivo. Aún así, el incidente estaba lejos de terminar. Don había tomado demasiado aire durante su inmersión, y algo de él había llenado su estómago en lugar de solo sus pulmones. Mientras subía hacia la superficie, la presión en el agua bajó y el aire dentro de su cuerpo comenzó a expandirse. Intentó dejar salir el aire, pero no pudo. La presión y el dolor seguían aumentando. Don sabía que tenía que llegar a la superficie rápidamente o arriesgarse a contraer la enfermedad de descompresión que puede ser fatal. Siguió adelante, sintiendo un dolor increíble mientras el gas dentro de él seguía creciendo. Para cuando salió del agua, su vientre parecía como si estuviera embarazado de 9 meses. Una vez fuera del agua, Don sacó el regulador de su boca y gritó. Pero el dolor no se detuvo. Continuó sufriendo durante 12 horas más. La forma en que su cuerpo reaccionó era algo que nadie había visto antes. Al principio, pensaron que había sufrido una embolia, una condición donde el aire queda atrapado en los pulmones mientras se expande. Fue llevado al centro médico del ejército Brooke para ser tratado en una cámara de recompresión. Este tratamiento imita la presión de buceo y está destinado a ayudar a que las burbujas de aire en el cuerpo se disuelvan de manera segura. Tristemente, la terapia no alivió su sufrimiento. Más tarde, Don fue trasladado a otro hospital. Un nuevo doctor finalmente decidió hacer radiografías. Fue entonces cuando descubrieron lo que estaba mal. La pared de su estómago había estallado. La lesión había causado una infección peligrosa llamada peritonitis. Era un milagro que todavía estuviera vivo. El daño era como tener 5 apéndices reventados todos a la vez. Cuando el cirujano abrió el vientre hinchado de Don, fue como si hubiera cortado una pelota de baloncesto completamente inflada. Los intentos de recuperación y el final inevitable. Mientras Don se recuperaba en el hospital de sus serias lesiones, el esfuerzo por localizar a los buceadores desaparecidos continuó. Se trajo a un nuevo experto para ayudar. Su nombre era Don Broad, un buceador de 46 años de Austin. Tenía una personalidad dura y sin tonterías, y había estado intrigado durante mucho tiempo por el pozo de Jacob desde sus primeros años creciendo en el campo. Don Broad bajó al agua y se dirigió a la entrada del pasaje más profundo. Allí vio una luz que había sido dejada por uno de los buceadores perdidos todavía brillando en el agua. Justo más allá, notó un corredor lleno de grava. Creía que este era el lugar donde los cuerpos estaban atrapados. Broad rápidamente entendió el peligro que los jóvenes buceadores habían enfrentado. Kent y Mark deben haber estado excavando con sus manos o herramientas, empujando grava hacia atrás para ir más profundo en la cueva. No hay duda de que su valentía los había puesto en una situación fatal, arriesgando sus vidas solo para explorar unos cuantos metros más de piedra submarina. Broad sabía que intentar alcanzarlos ahora era increíblemente peligroso. Creía que la única forma de remover sus restos de manera segura era remover toda la grava, comenzando desde arriba y trabajando hacia abajo. 2 días después, llegó ayuda en forma de una cámara de recompresión blanca traída en un camión de plataforma. Parecía una cápsula espacial y pertenecía a la compañía de buceo Schaefer. Las familias de los jóvenes desaparecidos habían contratado a la compañía para llevar a cabo la recuperación. Louis Schaefer, el propietario, se sentía esperanzado de que la misión tendría éxito. Lideró la primera inmersión él mismo. Mientras descendía al pozo, todavía podía ser visto desde arriba hasta que alcanzó la marca de 7,6 metros. Allí, cuando obtuvo una vista clara de la entrada del pasaje final, gritó: «¡Dios Todopoderoso!», impactado por lo que vio. Más tarde ese día, el equipo de buceo se puso a trabajar. Usaron una gran manguera de succión para jalar grava desde 18 metros de profundidad, enviándola al arroyo cercano.
Los buceadores también recolectaron piedras más grandes a mano, las colocaron en sacos y tuvieron otros voluntarios que las jalaron hasta la superficie usando cuerdas. Pero la tarea fue mucho más difícil de lo esperado. Cada vez que hacían progreso, más grava volvía a deslizarse. Por cada 30 centímetros despejados, parecía que otro tomaba su lugar. A pesar de la dificultad, el equipo siguió adelante. Trabajaron largas horas bajo presión intensa, pero pronto el dinero se acabó. La búsqueda ya había costado demasiado. Cuando la tripulación regresó al sitio después de una breve pausa, descubrieron que el espacio que habían despejado casi se había llenado de nuevo. Era como si todo su trabajo hubiera sido deshecho en solo 2 días. El trabajo no solo era peligroso y agotador, sino que ahora también parecía interminable. Continuaron trabajando aunque ya no se les pagaba, pero no sirvió de nada. Se trajo a otro equipo de buceadores de una compañía llamada Brown and Root. El senador estatal, Chet Brooks, los había enviado para ofrecer una segunda opinión. Después de revisar las condiciones, estuvieron de acuerdo con lo que el equipo de Schaefer había finalmente llegado a aceptar. El riesgo era demasiado alto. La decisión más razonable era dejar los cuerpos donde estaban y cerrar el pozo para siempre. Viendo que un terrible lecho de grava se erige como el mayor terror en el pozo de Jacob, ¿quién habría imaginado que tal cosa se posicionaría como la parte más fatal del pozo? 12 días después de que Kent Maupin y Mark Brashear desaparecieron dentro del pozo de Jacob, la búsqueda terminó oficialmente. Lo que sucedió en ese espacio estrecho y oscuro permaneció oculto. Nadie podía decir con certeza qué salió mal, solo que el pozo había cobrado 2 vidas más. Personas de todas partes, desde amigos, familiares, hasta compañeros buceadores dejados en la superficie, quedaron con dolor y preguntas interminables. Muchos se preguntaron por qué tomaron el riesgo y probablemente qué exactamente vieron en esa cámara que los hizo seguir adelante. Para Kent pudo haber sido el sueño de ir más lejos que nadie. Para Mark, tal vez se trataba de seguir a un amigo al que admiraba, compartiendo una inmersión final que se convirtió en su última. Pero la tristeza permanece. 2 personas entraron al agua llenas de esperanza y nunca fueron vistas vivas de nuevo. La historia de Kent era bien conocida en la comunidad de buceo y más allá. Ver sus restos usando un dron submarino después de tanto tiempo fue tanto triste como importante. Este no fue solo un descubrimiento de un cuerpo, sino un recordatorio de los riesgos que la gente toma para empujar límites. La misión del dron demostró que la tecnología podía alcanzar lugares donde los humanos no podían ir de manera segura. Pero también mostró cuán peligroso era realmente el pozo de Jacob. A pesar de su belleza, permanecía como un lugar de misterio y pérdida. El equipo sabía que habían descubierto algo que se quedaría con ellos para siempre. En los días que siguieron, más personas se enteraron del descubrimiento. El nombre Kent Maupin se pronunciaba con respeto y tristeza. Su historia, una vez solo una advertencia, se convirtió en un recordatorio real de los peligros ocultos bajo la superficie del agua. El pozo de Jacob hoy. Una belleza aterradora y engañosa. El pozo de Jacob todavía está allí, profundo y oscuro, con secretos que aún no han sido completamente descubiertos. El viaje del Drone Explorer reveló algunos de esos secretos, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué le sucedió exactamente a Kent? ¿Podría alguien más explorar alguna vez de manera segura la cuarta cámara? Estas preguntas permanecen, resonando en el agua silenciosa. Por ahora, el descubrimiento de los restos de Kent fue un momento emocional. El pozo de Jacob tiene una historia poderosa de valentía, pérdida y el misterio de lo desconocido. El vuelo del dron a sus profundidades le dio al mundo una imagen clara de este lugar oculto y el precio pagado por aquellos que se atrevieron a explorarlo. El sitio del pozo de Jacob todavía se mantiene hoy. Todavía es un lugar de belleza y misterio, pero también un lugar que les recuerda a las personas cuán peligrosa puede ser la naturaleza. La cuarta cámara permanece mayormente intacta, un pasaje estrecho que ha tomado más de lo que jamás ha devuelto. El pozo de Jacob es más que solo un agujero de natación. Es la boca de un vasto sistema de cuevas submarinas que se extiende profundamente en la Tierra. La abertura tiene aproximadamente 3,6 metros de ancho, conduciendo a una caída vertical de aproximadamente 9 metros. Desde allí,
La cueva continúa hacia abajo en un ángulo, serpenteando a través de una serie de cámaras y pasajes estrechos. Históricamente, el pozo era un poderoso manantial artesiano alimentado por el acuífero Trinity. A principios del siglo XX brotaba agua a una tasa de 640 litros por segundo, disparando hasta 1,8 metros en el aire. Sin embargo, el bombeo excesivo de agua subterránea ha disminuido su flujo y en años recientes el manantial ha dejado de fluir completamente durante periodos de sequía. La belleza del Pozo de Jacob ha atraído a buceadores de todo el mundo. Sus aguas cristalinas han demostrado ser irresistibles, llevando a una serie de personas que perdieron sus vidas a lo largo de los años, con al menos una docena de buceadores habiendo perdido sus vidas explorando sus profundidades. La estructura del Pozo de Jacob no es simple. Comienza con una caída vertical, la primera cámara, que baja alrededor de 7,6 metros. Después de eso, la segunda cámara añade unos 10,6 metros más, volviéndose más profunda y oscura. La tercera cámara es diferente, no va directamente hacia abajo. En cambio, se inclina lentamente y se vuelve más estrecha cuanto más profunda va, terminando aproximadamente a 23 metros bajo la superficie. Es en este punto que un agujero estrecho conduce a la parte más temida del pozo, la cuarta cámara. Este espacio final, escondido detrás del tercero, había sido entrado por algunos antes. Tristemente, la mayoría de ellos nunca salieron. El camino era estrecho, la luz tenue y la presión grande. El agua podía volverse turbia sin advertencia y era fácil perder la dirección. Muchos lo llamaban una trampa, e incluso buceadores experimentados habían renunciado a explorarlo más. Una de las secciones más peligrosas es conocida como el apretón final, un pasaje estrecho que ha atrapado a varios buceadores. La complejidad del sistema de cuevas es un factor significativo en su peligro. Los buceadores deben navegar pasajes estrechos, caídas repentinas y lugares donde el lodo puede hacer rápidamente difícil ver. Las cámaras tercera y cuarta son particularmente peligrosas, con salidas falsas y apretones estrechos que han llevado a múltiples fatalidades. Mientras los misterios del Pozo de Jacob continúan atrayendo curiosidad, también sirven como recordatorio de la importancia de la precaución y el respeto por el poder de la naturaleza. La belleza del pozo enmascara sus peligros, e incluso buceadores experimentados pueden encontrarse en situaciones que amenazan la vida. Para aquellos que consideran explorar tales ambientes, el entrenamiento adecuado, el equipo y la adherencia a protocolos de seguridad son esenciales. Las historias de aquellos que han perecido en el Pozo de Jacob muestran la necesidad de vigilancia y el reconocimiento de que algunos lugares es mejor dejarlos sin explorar. Los esfuerzos para mejorar la seguridad han incluido instalar rejas metálicas para restringir el acceso a las secciones más peligrosas e implementar regulaciones más estrictas para los buceadores. Sin embargo, el pozo continúa atrayendo mentes curiosas, algunos de los cuales ignoran las advertencias y van a áreas prohibidas. El metraje del dron del Pozo de Jacob despertó interés internacional con espectadores de todo el mundo cautivados por las imágenes misteriosas. La reputación del pozo como uno de los sitios de buceo más peligrosos solo ha crecido, atrayendo comparaciones con otras ubicaciones como el sumidero Eagle's Nest en Florida y el Templo de la Perdición en México. Estos sitios comparten rasgos comunes, entornos hermosos pero engañosos que atraen a buceadores a situaciones peligrosas. La belleza y curiosidad de lo desconocido y el deseo de conquistar los desafíos de la naturaleza impulsan a muchos a tomar riesgos, a veces con consecuencias fatales. La boca del Pozo de Jacob es redonda, aproximadamente 3,6 metros de ancho. La entrada conduce a las profundidades de la Tierra a través de una piscina azul clara. Hace mucho tiempo, esta abertura empujaba chorros de agua desde lo profundo del subsuelo, rociando hasta 1,8 metros en el aire. Eso fue en el año 1924, cuando el manantial todavía brotaba libremente. En ese momento, vertía aproximadamente 640 litros de agua cada segundo, todo alimentado por una enorme fuente de agua subterránea llamada el acuífero Trinity. Pero los tiempos han cambiado. El agua
ya no brota, como solía hacerlo. Una compañía llamada Aquatexas, parte de un grupo más grande llamado Essential Utilities, ha estado extrayendo grandes cantidades de agua del acuífero. Esto ha causado que los niveles de agua bajen. Como resultado, el fuerte flujo del manantial se ha ralentizado hasta que solo queda una onda suave en la superficie del arroyo. Por primera vez en la historia registrada, el pozo de Jacob dejó de fluir completamente en el año 2000. Sucedió de nuevo en los años 2008, 2011, 2013 y 2022. La pérdida de esta fuente de agua ha llevado a esfuerzos serios para proteger y conservar el manantial y la tierra alrededor de él. En el año 2010, el condado de Hayes intervino para salvar el área. Compraron 20 hectáreas de tierra alrededor del pozo. Un grupo llamado la Asociación de Cuenca del Valle de Wimberley también entregó 12,5 hectáreas, uniéndola con la tierra del condado para hacer un espacio protegido, ahora llamado el Tracto West Ridge. Juntos, ahora administran 32 hectáreas de tierra, tratando de proteger el pozo de Jacob de daños futuros. Ahora, con protección del condado y grupos trabajando para salvarlo, hay esperanza de que el pozo de Jacob pueda fluir de nuevo algún día. Pero los secretos ocultos bajo su superficie pueden nunca salir completamente a la luz. El pozo de Jacob ya no es solo un manantial tranquilo en Texas. Se ha convertido en un recordatorio de los profundos misterios que nuestro planeta aún guarda y cuán aterradores pueden ser esos misterios cuando nos atrevemos a mirar demasiado de cerca. El pozo de Jacob, en Wimberley, Texas, ha fascinado y aterrorizado durante décadas. Lo que aparece como una hermosa piscina clara de 3,6 metros de ancho es en realidad la entrada a un sistema de cuevas submarinas que se extiende más de 40 metros bajo tierra, dividido en 4 cámaras cada vez más peligrosas. Históricamente un poderoso manantial artesiano que brotaba 640 litros por segundo. El bombeo excesivo del acuífero Trinity ha reducido su flujo hasta secarlo completamente en 2000, 2008, 2011, 2013 y 2022. Entre las décadas de 1960 y 1980, al menos una docena de buceadores perdieron sus vidas explorando estas profundidades, subestimando los peligros de pasajes estrechos, caídas repentinas, lodo que bloquea la visibilidad y el temido lecho de grava que puede desplazarse sin advertencia. La tragedia más famosa ocurrió el 9 de septiembre de 1979, cuando Kent Molpin, un buceador experimentado, y Mark Brashear, un estudiante de San Jacinto College, se unieron a un grupo de Pasadena para intentar alcanzar la cuarta cámara, el área más peligrosa del pozo. Ignorando advertencias y sin equipo de seguridad adecuado, como luces extra o cuerdas guía, jalaron sus tanques de acero con aire limitado a través del estrecho canal de nacimiento hacia la tercera cámara y luego al túnel que conduce a la cuarta. Su compañero buceador Joe los vio desaparecer en la oscuridad y nunca regresar. Cuando emergió a la superficie, el agua se había vuelto turbia, señal de que algo terrible había sucedido. Don Dibble, un exbuceador de la Marina con el certificado más alto, lideró el primer intento de rescate. Al día siguiente, mientras intentaba alcanzar los cuerpos, la grava se desplazó repentinamente y lo atrapó en el pasaje estrecho. Sus brazos quedaron atascados, su aire se agotó y comenzó a ahogarse. En un acto desesperado, bebió agua para acelerar su muerte, pero las convulsiones de su cuerpo lo liberaron justo cuando Calvin Turner le ofreció un regulador de repuesto. Sin embargo, Don había tragado tanto aire que llenó su estómago en lugar de sus pulmones. Al ascender, la presión decreciente expandió el gas hasta que su vientre parecía embarazado de 9 meses. Las radiografías revelaron que la pared de su estómago había estallado, causando peritonitis, el equivalente a 5 apéndices reventados. Milagrosamente, sobrevivió después de 12 horas de agonía y cirugía de emergencia. Don Brott, un buceador de 46 años de Austin, intentó después. Vio la luz dejada por los buceadores perdidos todavía brillando en el túnel y el corredor lleno de grava, donde creía que estaban atrapados. Entendió que solo removiendo toda la grava desde arriba podrían recuperar los cuerpos de manera segura. La familia contrató a la compañía de buceo Schaefer.
Louis Schaeffer descendió y al ver la entrada del pasaje final gritó: «Dios Todopoderoso», impactado por las condiciones. El equipo usó mangueras de succión para extraer grava desde 18 metros de profundidad y sacos jalados manualmente, pero por cada 30 centímetros despejados, más grava se deslizaba de vuelta. Después de días de trabajo agotador, el dinero se acabó. Cuando regresaron, tras una breve pausa, el espacio despejado se había rellenado casi completamente en solo 2 días. Un segundo equipo de Brown and Root confirmó lo que todos temían: el riesgo era demasiado alto. La decisión se tomó dejar los cuerpos donde estaban y cerrar el pozo permanentemente. 12 días después de desaparecer, la búsqueda oficial terminó. Kent y Mark permanecieron atrapados bajo toneladas de grava en la cuarta cámara, sus sueños de exploración convertidos en su tumba. En 2024, 45 años después, un equipo de geólogos desplegó un dron submarino llamado Explorer, equipado con cámaras de alta resolución para mapear el sistema de cuevas sin arriesgar vidas humanas. Mike Garfield controló el dron mientras descendía a través de las 3 primeras cámaras, pasando el estrecho canal de nacimiento lleno de grava suelta. En la cuarta cámara, la más temida, el dron capturó algo en las sombras: equipo de buceo antiguo cubierto de óxido y lodo. Acercándose más, las luces revelaron restos humanos atrapados entre las rocas, un esqueleto todavía vestido con un traje de neopreno rasgado. En la etiqueta descolorida apenas legible estaba el nombre: Kent Maulpin. El descubrimiento impactó al mundo. No era solo un cuerpo, era la confirmación visual de una tragedia que había permanecido sellada durante más de 4 décadas. El metraje del dron mostró la realidad brutal de la cuarta cámara: paredes que se cierran, grava inestable, visibilidad cero cuando se disturba y ninguna ruta de escape. El Pozo de Jacob se erige hoy como monumento a la valentía mal dirigida y al poder implacable de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos de conservación del condado de Hayes, que protegieron 32 hectáreas alrededor del sitio en 2010, y las rejas metálicas instaladas para restringir acceso a las secciones más peligrosas, el pozo sigue atrayendo a buceadores que ignoran las advertencias. El metraje del dron generó interés internacional y comparaciones con otros sitios mortales como Eagle's Nest en Florida y el Templo de la Perdición en México, lugares donde la belleza engañosa atrae a exploradores hacia peligros que no pueden superar. Kent Maulpin y Mark Brashear entraron al agua llenos de esperanza y valentía, impulsados por el deseo de ir donde nadie más había ido. Nunca regresaron. Sus restos permanecen como advertencia silenciosa bajo 23 metros de agua y toneladas de grava, en un pasaje tan estrecho y traicionero que incluso la tecnología moderna apenas puede alcanzarlo. El Pozo de Jacob ya no es solo un manantial hermoso en Texas Hill Country, es un recordatorio de que algunos misterios de la naturaleza tienen un precio demasiado alto y que empujar los límites de la exploración humana a veces significa pagar con la vida misma. ¿Qué opinas sobre el Pozo de Jacob? ¿Debería cerrarse permanentemente o la exploración científica con drones es suficiente para entender sus peligros? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos.